El amor es uno de los sentimientos más bonitos que podemos experimentar. Todos lo buscamos y para muchos inclusive es el eje central de sus vidas. Sin embargo, hoy la perspectiva ha cambiado y con ello las relaciones se han transformado. ¿Y será que amar sigue teniendo sentido en el mundo actual? Hoy tendremos un breve viaje junto a Erich Fromm y su libro El arte de amar, que nos ayudarán a responder esta y algunas otras preguntas y probablemente cambiarán tu forma de ver el amor para siempre. Pero en primer lugar, ¿qué significa amar? ¿Cómo nos desprendemos de nosotros mismos, nuestro ego y vicios para poder experimentar este sentimiento? Fromm nos explica que el amor no es solo una relación personal, sino un rasgo de madurez. Este se manifiesta de diversas formas. Puede ser erótico, fraternal, filial o hacia uno mismo. El amor no es algo efímero que surge de repente. El amor es un arte, es el fruto de un aprendizaje. Por lo que si deseamos aprender a amar, deberíamos actuar como lo haríamos si quisiéramos aprender cualquier otra habilidad o hábito. La satisfacción en el amor individual no puede lograrse sin la capacidad de amar al prójimo, sin humildad, coraje, fe y disciplina. Hoy día esas cualidades son bastante raras y el que no lo crea, que se pregunte a sí mismo a cuántas personas verdaderamente capaces de amar ha conocido. Comencemos preguntando: ¿es el amor un arte? Y comprendamos el arte como tocar un instrumento, cantar o saber bailar. El amor, al igual que estos, requiere conocimiento, esfuerzo y práctica. ¿O acaso creemos que el amor es solo una sensación placentera que depende del azar? Algo en lo que caemos si tenemos suerte. Hoy día muchos pensamos así, y aunque en realidad todos estamos sedientos de amor y pensamos en él constantemente, casi nadie cree que hay algo que podamos aprender acerca de este. Para la gran mayoría, el problema consiste en ser amado y no en amar. De ahí que tengamos tantos esfuerzos por intentar que nos amen. Buscamos cómo ser dignos de amor. Para alcanzar este objetivo, por ejemplo, los hombres suelen seguir el camino de tener éxito o ser tan poderosos y ricos como lo permita su margen social. Por su contraparte, el camino que suelen tomar las mujeres es el de ser atractivas por medio del cuidado del cuerpo, la ropa, etc. Y también hay caminos que usamos ambos sexos, como tener una conversación interesante, ser útil, modesto, educado, aunque en nuestra cultura lo que se valora para ser digno de ser amado es una combinación de popularidad junto con sex appeal. Pensamos que el problema del amor es el problema de un objeto y no el de una facultad. La gente cree que amar es sencillo y lo difícil es encontrar el objeto por el que valga la pena amar. Esta creencia tiene sus raíces en la era victoriana, puesto que el amor no era una experiencia personal que podía llevar al matrimonio. El matrimonio se efectuaba por un convenio y se esperaba que el amor surgiera con el paso del tiempo. En estas últimas generaciones ha surgido un nuevo concepto: el amor romántico. Este se ha hecho universal en el mundo occidental. La mayoría espera encontrar un amor romántico que la lleve luego al matrimonio. Y este nuevo concepto de la libertad del amor ha acrecentado la libertad del objeto enormemente frente al de la función. Otro rasgo nuevo que nos desfavorece es que nuestra cultura está basada en el deseo de comprar, en la idea de que si hay un intercambio tiene que ser mutuamente favorable. La felicidad del humano consiste en contemplar opciones de compra para luego adquirir todo lo que pueda, y eventualmente terminamos considerando a las personas de una forma similar. Una mujer o un hombre atractivos son los premios que se quieren adquirir. Las características tanto físicas como mentales que hacen atractiva a una persona dependen de la moda de la época. Y finalmente, la sensación de enamorarse solo se desarrolla si la mercancía humana está dentro de nuestras posibilidades de intercambio. Si quiero hacer un buen negocio, el objeto debe ser deseable desde el punto de vista de su valor social y también debo resultarle deseable, tomando en cuenta mis valores y potencialidades. De este modo, dos personas se enamoran solo si sienten que han encontrado el mejor objeto disponible en el mercado, dentro de los límites impuestos por sus valores de intercambio. Si nos damos cuenta, las relaciones amorosas humanas siguen el mismo esquema de intercambio económico que gobierna el mundo, o sea, algo muy similar al capitalismo. El error final que cometemos es suponer que no hay nada que aprender sobre el amor. Confundimos la experiencia inicial de enamorarse con la situación permanente de estar enamorado. Por ejemplo, si dos personas desconocidas empiezan a interactuar y se sienten cercanas, ese momento de unidad se vuelve uno de los más estimulantes y excitantes de la vida. Y resulta aún más para las personas que han vivido encerradas, aisladas o sin amor. Además, esta situación se potencia si se combina con atracción sexual y si hay consumación del acto. Pero, oh sorpresa, tal tipo de amor es poco duradero. Cuando las dos personas llegan a conocerse bien, su intimidad pierde cada vez más su carácter milagroso, hasta que su antagonismo, desilusiones y aburrimiento mutuo terminan por matar lo que sea que pueda quedar de la excitación inicial. Obviamente, al comienzo no sabemos todo esto y consideramos que el estar locos el uno por el otro
es prueba suficiente del profundo amor que sentimos, cuando en realidad esto lo único que demuestra es el grado de soledad que tuvimos en nuestra etapa anterior. Creer que no hay nada más fácil que amar es la idea que permea actualmente, pese a las constantes pruebas de lo contrario. No existe ninguna otra actividad que se inicie con tan tremendas esperanzas y expectativas y fracase tan a menudo como el amor. El primer paso es hacer consciente que el amor es un arte. Si queremos aprender a amar, debemos aprender de la misma forma que si aprenderíamos cualquier otro arte, ya sea música, pintura, carpintería, etc. Y entonces nos preguntamos, ¿cuáles son los pasos necesarios para aprender un arte? Esto podemos dividirlo en dos partes. Una, el dominio de la teoría, y la otra, el dominio de la práctica. Pero aparte, hay un tercer factor necesario para dominar cualquier arte, y es que este debe ser un asunto de fundamental importancia. Y quizás este es el problema de nuestra cultura. Casi todo tiene más importancia que el amor. El éxito, el prestigio, dinero, poder. Dedicamos toda nuestra energía a descubrir la forma de alcanzar esos objetivos y muy poca a aprender del arte del amor. Tal vez sea porque este solo beneficia al alma, pero no proporciona ventajas en el sentido moderno. Sin embargo, ahora analizaremos la teoría del amor. Cuestionémonos, ¿es el amor la respuesta al problema de la existencia humana? Debemos comenzar diciendo que el hombre es el único ser capaz de amar, puesto que, aunque encontramos el equivalente al amor en los animales, estaríamos hablando solo de instintos. El ser humano, aunque surge del reino animal, ha adaptado estos instintos, trascendiendo a sus orígenes. Para avanzar, el ser humano ha hecho uso de la razón, donde ha encontrado nuevas capacidades humanas que reemplazan a las prehumanas, las cuales se han perdido para siempre. Cuando una persona nace, así como cuando la humanidad emergió, transitamos de una situación definida, como son los instintos, hacia una completamente indefinida, incierta y abierta. Solo estamos seguros del pasado y hacia el futuro solo podemos afirmar la muerte. Las personas, al poder usar la razón, somos vida consciente, porque somos conscientes de nosotros mismos, de nuestro breve lapso por la vida. Nacemos sin que intervenga nuestra voluntad y moriremos contra nuestra voluntad. Somos conscientes de nuestra soledad y nuestra separatidad. Esta suma de desventajas hace de nuestra existencia separada y desunida una insoportable prisión. Nos volveríamos locos si no pudiéramos liberarnos de esta prisión y extender la mano para unirnos de una u otra manera con las demás personas. Usamos un término que nos va a servir bastante a partir de ahora, la separatidad. Pero, ¿qué es la separatidad? La separatidad se nos plantea como la fuente de toda angustia. Estar separado significa estar aislado, sin poder utilizar nuestros poderes humanos. Es como estar desvalido, ser incapaz de aferrarse al mundo, tanto las cosas como las personas. Activamente significa que el mundo puede invadirme sin yo poder reaccionar. La separatidad también produce vergüenza y sentimiento de culpa. Se podría ejemplificar en el relato bíblico de Adán y Eva, donde se expresa esa culpa y vergüenza por separatidad después de haber comido y volverse humanos. Estos se dieron cuenta que estaban desnudos y tuvieron vergüenza. Tenemos este problema porque al momento de ser conscientes de nosotros mismos y de los demás, también tomamos conciencia de nuestra separatidad y de la diferencia entre nosotros y los demás. Podemos reconocer nuestra separatidad, pero aún así seguimos siendo desconocidos, porque aún no hemos aprendido a amarnos. La conciencia de la separación humana sin la reunión por el amor es la fuente de la vergüenza, así como la fuente de la culpa y de la angustia. Y eso es la separatidad. Tomemos en cuenta que la necesidad más profunda de la humanidad es superar la separatidad y con esto abandonar la prisión de nuestra soledad. El fracaso de esto trae consigo la locura. El problema es siempre el mismo: cómo lograr la unión, cómo trascender la propia vida individual y encontrar compensación. Pero la respuesta ha variado con el paso de las civilizaciones. Las soluciones han sido adorar animales, el sacrificio humano, las conquistas militares, la complacencia por lujuria, el trabajo obsesivo, la creación artística, el amor a Dios o el amor a otra persona. Si bien han sido muchas las respuestas a lo largo de la historia, estas respuestas están limitadas. Las respuestas dependen del grado de individualización de la persona. En el infante, por ejemplo, el ego, o el yo, como gusten decirles, se ha desarrollado apenas. Él es uno con su madre. No experimenta separatidad mientras su madre esté presente. Solo en medida que se desarrolla, llega la sensación de separatidad e individualidad, y la figura de la mamá deja de ser suficiente, surgiendo la necesidad de superar la separatidad de otras maneras. También observamos esto a escala masiva, pues la raza humana en su infancia se sentía una con la naturaleza. Adorábamos animales, muchos inclusive tenían para nosotros poderes místicos. Planteábamos al aire, al cielo, a la tierra como deidades, pero conforme nos hemos desarrollando,
poco a poco olvidamos esos vínculos, intensificando la necesidad de encontrar nuevas formas de escapar del estado de separación. Si se dan cuenta, ya no somos uno con nada. Fromm menciona que una forma de alcanzar tal objetivo son los estados orgiásticos. Estos provocan un trance autoinducido, a veces con ayuda de drogas, que de hecho muchos rituales de tribus primitivas hacían uso de esta solución. Inclusive, como estos rituales se practicaban en comunidad, se agregaba la experiencia de fusión con el grupo que hacía más efectiva la solución. Muy cercano a esta solución está la experiencia sexual. El orgasmo sexual puede producir un estado similar provocado por un trance o los efectos de algunas drogas. También los ritos de orgías sexuales comunales formaban parte de muchos rituales primitivos. De hecho, parece que el humano puede estar sin sufrir por la separatidad por cierto tiempo después de la experiencia orgiástica, aunque lentamente la tensión de la angustia volverá a aumentar. Es necesario contemplar que mientras tales estados orgiásticos sean una práctica aceptada en la tribu, no producen angustia o culpa. Sin embargo, la situación cambia completamente cuando al individuo que elige esa solución habita en una cultura que ya no hace uso de esas prácticas. Y decían que Freud era el único que pensaba en sexo. En una cultura no orgiástica, el alcohol y las drogas se vuelven medios más viables, y los individuos que no eligen la solución socialmente aceptada experimentan culpa y remordimiento. Cuando la experiencia orgiástica concluye, se sienten más separados aún, y esto hace que recurran a tal experiencia con mayor frecuencia e intensidad. Estos métodos son solo una solución parcial al problema. Cuando los individuos no pueden aliviar la tensión de otras maneras, la búsqueda del orgasmo sexual asume un carácter similar al alcoholismo o a la drogadicción, provocando una sensación de mayor separación. Además, apunten, el acto sexual sin amor nunca elimina el abismo que existe entre dos seres humanos, excepto de forma momentánea. La forma de unión orgiástica es intensa, ocurre en la personalidad total, es transitoria y periódica, pero cada vez vamos aceptando más una forma de unión completamente contraria a la orgiástica. Esta es la unión basada en la conformidad con el grupo, con sus costumbres, prácticas y creencias. En el mundo occidental actual, la unión con el grupo es una forma de superar el estado de separación. En esta unión, el ser individual desaparece casi en su totalidad y se tiene como finalidad pertenecer al rebaño. Pensamos, si soy como todos los demás, si no tengo sentimientos o pensamientos diferentes, si me adapto, estoy salvado de la terrible experiencia de la soledad. Además, los sistemas dictatoriales usan amenazas y terror para inducir esta conformidad. Llegamos a esto debido a que creemos que debe existir alguna respuesta a la búsqueda de unión, y a falta de una que sea contundente, la conformidad con el rebaño parece ser buena idea. Tenemos miedo a ser diferentes, a estar unos pasos alejados del rebaño, y a veces el temor a la no conformidad se racionaliza como el miedo a los peligros que podrían amenazar si somos rebeldes. La mayoría ni siquiera somos conscientes de nuestra necesidad de conformismo. Creemos que somos individualmente únicos, que hemos llegado a determinadas conclusiones por medio de nuestros propios pensamientos, y que simplemente nuestras ideas son iguales a las de los demás por pura casualidad. Esta creciente tendencia a eliminar diferencias está muy relacionada con el actual concepto de igualdad. En la religión, la igualdad significó que todos somos hijos de Dios, compartimos la misma sustancia humano-divina y todos somos uno. Significó también que debemos respetar las diferencias entre individuos. Pero en la sociedad capitalista actual, la igualdad se entiende como que somos autómatas, donde las personas han perdido su individualidad. Hoy en día, igualdad significa identidad antes que unidad. Con esto nos referimos a que no hay individualidad en la identidad de las personas que trabajan en los mismos empleos, tienen las mismas diversiones, leen los mismos periódicos, tienen idénticos pensamientos e ideas. Sobre este camino hay que tener cuidado con algunas conquistas que parecen ser progreso, como lo es la igualdad de las mujeres, donde en diversos momentos forman parte del movimiento hacia la eliminación de las diferencias. Y tal es el precio que se ha pagado por la igualdad, que hoy día las mujeres son iguales porque ya no son diferentes. La idea de la filosofía del iluminismo que dice que el alma no tiene sexo se ha convertido en la práctica general. La polaridad de los sexos está desapareciendo, y con ella el amor erótico. La sociedad actual tiene como ideal máximo la igualdad no individualizada, o sea que todos seamos iguales, porque necesita átomos humanos todos idénticos para hacerlos funcionar en masa suavemente, sin fricciones, todos obedeciendo las mismas órdenes. Y la obra maestra es que además estemos convencidos de que todos seguimos nuestros propios deseos. Así como la producción en masa, que requiere la estandarización de los productos,
El proceso social requiere la estandarización de las personas, y esta estandarización es la llamada igualdad actual. La unión por conformidad no es intensa, es calma, está dictada por la rutina, y por ello es insuficiente para aliviar la angustia por separatidad. Alcoholismo, drogas, sexualidad compulsiva y suicidio son los síntomas de este fracaso. La conformidad tipo rebaño tiene una sola ventaja: es permanente y no espasmódica. Siguiendo esta línea, otro factor importante a contemplar de la vida contemporánea es el papel de la rutina, en el trabajo y en el placer. Las personas se convierten en 8 horas de trabajo con poca iniciativa, tareas prescritas, inclusive poca diferencia entre los que están en los diferentes peldaños de la empresa. Tenemos inclusive sentimientos prescritos: alegría, tolerancia, responsabilidad, ambición y una enorme habilidad para llevarse bien con todo el mundo sin presentar inconvenientes. Los días están rutinizados, leemos los mismos libros en tendencia, vemos las mismas películas, los mismos espectáculos, tenemos uniformes, vemos las mismas series, desde el nacimiento hasta la muerte, de lunes a domingo, de la mañana a la noche. Todas nuestras actividades han sido rutinizadas y prefabricadas. ¿Cómo podremos recordar que somos seres individuales únicos a los que se nos ha otorgado una oportunidad para vivir? La tercera manera de lograr unión está en la actividad creadora. Al momento de crear, el individuo y su objeto se vuelven uno. Nos unimos con el mundo y con el proceso de creación. Pero ojo, esto solo funciona para el trabajo productivo. O sea, la tarea en la que yo planeo, yo produzco y veo el resultado de mi labor. Porque en el actual proceso de los empleados que fabrican en una interminable cadena, poco queda de esta cualidad unificadora del trabajo. No se produce ninguna unión, aparte de la que se logra por medio de la conformidad. La unidad que se alcanza por el trabajo productivo no es interpersonal. La que se logra en la función orgiástica es solo transitoria, y la que se logra con la conformidad es solo pseudo-unidad, por lo que solo son respuestas parciales al problema. Y apunta: la solución plena está en el logro de la unión interpersonal, o sea, la fusión con otra persona en el amor. Pero si llamamos amor a la unión interpersonal, nos vemos frente a un problema. Esta fusión puede lograrse de distintas formas. ¿Y deberíamos llamar amor a todas ellas? ¿O solo una forma debería tener ese privilegio? La respuesta solo puede ser arbitraria, o sea, medio subjetiva. Lo importante es saber a qué clase de unión nos referimos cuando hablamos de amor. Porque también existen formas inmaduras de amar, las cuales podríamos denominar unión simbiótica. Hablemos un poco de este término. Vemos el origen de la unión simbiótica en la relación entre madre embarazada y feto. Son dos y al mismo tiempo uno solo. Viven juntos y se necesitan mutuamente. En la unión simbiótica psíquica, los dos cuerpos son independientes, pero psicológicamente es el mismo tipo de relación antes mencionado. La forma pasiva de la unión simbiótica la vemos en el masoquismo. El masoquista escapa del sentimiento de aislamiento y separatidad, convirtiéndose en una parte de otra persona quien la dirige, que es su vida. La otra persona lo es todo y yo soy nada, salvo en medida que formo parte de él. La persona masoquista no es independiente, carece de integridad y no ha nacido aún totalmente. Se convierte en un instrumento de alguien o algo exterior a él. La forma activa de la fusión simbiótica es la dominación o sadismo. La persona sádica quiere escapar de su soledad y sensación de estar aprisionada, haciendo parte de sí a otro individuo. Así se siente acrecentada y realzada por la otra persona que lo adora. Tanto el sádico como el sumiso son dependientes mutuamente. Ninguna puede vivir sin la otra. No es sorprendente que las personas transicionen entre sadismo y masoquismo dependiendo de la situación que se les presente. Ahora, el contrario de la unión simbiótica es el amor maduro. Esto significa una unión a condición de preservar la propia integridad y la individualidad de la que hablamos. O sea, ser diferentes, no ser del rebaño, etcétera, etcétera, etcétera. El amor funciona como un poder activo. Atraviesa las barreras que separan a las personas y las une. Es capaz de superar el sentimiento de aislamiento y separatidad y permite seguir siendo el mismo manteniendo la integridad. En el amor se da una paradoja donde, a punta, dos seres se convierten en uno. Y no obstante, siguen siendo dos. El amor es una actividad, no es un efecto pasivo. Es un hacer continuo, no un arranque repentino. El carácter activo del amor se observa al afirmar que amar es principalmente dar, no recibir. ¿Y a qué nos referimos con dar? A veces sentimos que dar significa renunciar o privarse de algo. Las personas que no se han desarrollado más allá de la orientación receptiva pueden sentir esto. También, puesto que en el mercado estamos dispuestos a dar, pero solo a cambio de recibir. Dar sin recibir significaría medio una estafa. La gente sin orientación productiva vive el dar como un empobrecimiento, por lo que se niegan a hacerlo. Otros hacen del dar una virtud, pero solo en el sentido de un sacrificio. Para ellos es mejor dar que recibir,
ya que es mejor sufrir una privación que experimentar alegría. En el carácter productivo, dar tiene un significado distinto. Constituye la más alta expresión de potencial. En el acto de dar, experimentamos nuestra fuerza, nuestra riqueza y nuestro poder. Me experimento a mí mismo como alguien desbordante, vivo y dichoso. Al final, damos lo que poseemos, lo que está dentro de nuestras posibilidades. Dar produce más felicidad que recibir. Si lo pensamos, la persona que se preocupa por la posible pérdida de algo es alguien indigente, empobrecido, por mucho que posea. Quien es capaz de dar es alguien que tiene algo para entregar a los demás. Si no tenemos nada, no podemos dar nada. Sabemos que los pobres son más inclinados a dar que los ricos. Sin embargo, cuando la pobreza sobrepasa un límite, puede impedir dar. Y eso es degradante, no solo por el sufrimiento que ocasiona, sino porque priva a los pobres de la alegría de dar. Sin embargo, la esfera más importante del dar no está en las cosas materiales, sino en la parte humana. Dar de sí mismo, de lo más preciado que tenemos, de nuestra propia vida, no significa sacrificarse por la otra persona, sino dar de lo que está vivo dentro de nosotros, como nuestra alegría, nuestro interés, comprensión, conocimiento, humor, tristeza. Al dar, enriquecemos a la otra persona y exaltamos nuestro sentimiento de vida. Dar implica hacer de la otra persona un dador, y ambas personas comparten la alegría de lo que han creado. El amor es un poder que produce más amor. La impotencia es la incapacidad de producir amor. Si amamos sin producir amor, si nuestro amor como tal no produce amor, si por medio de una expresión de vida como personas que amamos no nos convertimos en personas amadas, entonces nuestro amor es impotente y es una desgracia. Realmente tendríamos que salir de ahí. No solo en el amor dar significa recibir. El maestro aprende de sus alumnos. El auditorio estimula al actor. El paciente también cura al psicoanalista. Claro, siempre que estén relacionados entre sí de forma genuina y productiva. Para lograr esto, se debe tener una orientación predominantemente productiva, donde hemos superado la dependencia, la omnipotencia narcisista, el deseo de explotar a los demás o de acumular, y se ha adquirido fe y coraje. En medida que carezcamos de estas cualidades, tendremos miedo de entregarnos y por tanto, de amar. Además del dar, el carácter activo del amor tiene elementos básicos que son el cuidado, responsabilidad, conocimiento y respeto. Sin estos, no hay amor. El amor es la preocupación activa por la vida y el crecimiento de lo que amamos. Cuando falta tal preocupación, no hay amor. La esencia del amor es trabajar por algo y hacerlo crecer. El amor y el trabajo son inseparables. Se ama por aquello por lo que se trabaja y se trabaja por lo que se ama. El cuidado y la preocupación son otros aspectos del amor que engloban la responsabilidad. Entendamos esta como un acto enteramente voluntario que incluye mi respuesta a las necesidades expresadas o no de otro ser humano. Ser responsable significa estar listo y dispuesto a responder. Pero si nos descuidamos, la responsabilidad podría degenerar fácilmente en dominación y posesividad. Si no fuera por un tercer componente del amor, el respeto. Respetar significa preocuparse porque la otra persona crezca y se desarrolle tal y como es. Quiero que se desarrolle por sí misma, en la forma en que le es propia, y no para servirme. Si amo a la otra persona, me siento uno con ella tal cual es, y no como yo necesito que sea. Por consecuencia, el respeto solo es posible si yo he alcanzado la independencia. El respeto solo existe sobre la base de la libertad. Sin él, no hay amor. Respetar a una persona sin conocerla no es posible. Y el conocimiento resultaría sin sentido si no lo motiva la preocupación. El conocimiento que nos interesa solo es posible cuando puedo trascender la preocupación por mí mismo y ver a la otra persona en sus propios términos. Pero el conocimiento tiene otra relación más con el amor. La necesidad básica de fundirse con otra persona para trascender de ese modo la prisión de la propia separatidad. O sea, volvernos uno. Igual hay que tener cuidado con el conocer. La crueldad misma está motivada por algo más profundo, el deseo de conocer el secreto de las cosas y de la vida. Como el niño que por el deseo de conocer su juguete lo rompe dejándolo inservible. Otro camino que tenemos para conocer es el amor. El amor es la penetración activa en la otra persona, donde la unión satisface mi deseo de conocer. En el acto de fusión, te conozco, me conozco y conozco a todos. Y me doy cuenta al mismo tiempo que no conozco nada. Hemos hablado del amor como forma de superar la separatidad. Pero por encima de esa necesidad está el deseo de unión entre los polos masculino y femenino. Esta idea surge del mito que originalmente el hombre y la mujer fueron uno y posteriormente los dividieron. Desde ese entonces el hombre busca su parte femenina que ha perdido para unirse nuevamente con ella. Y fisiológicamente tanto el hombre como la mujer poseen hormonas del sexo opuesto. También en el sentido psicológico somos bisexuales. Podemos tener ideas
de ambos sexos. El problema de la polaridad hombre-mujer tiene ciertas consideraciones sobre la cuestión del amor y el sexo. Tenemos que reconocer que el amor no es solo la expresión del instinto sexual, también es presentar nuestra necesidad de amor. Freud, por ejemplo, ve en el instinto sexual el resultado de una tensión que es dolorosa y busca alivio, y piensa que la finalidad del deseo sexual es eliminar esta tensión. Pero Freud no tiene en cuenta el aspecto psicobiológico de la polaridad masculino-femenino, y que esta polaridad se resuelve por medio de la unión, no de una tensión. Esto hubiera eliminado el patriarcalismo de Freud, ya que expresó la teoría sexual diciendo que la libido tiene una naturaleza masculina independientemente de que se trate de la libido de un hombre o de una mujer. Pero la mujer no es un hombre castrado como él creía, y su sexualidad es específicamente femenina y no de naturaleza masculina. Y tenemos como resultado que la necesidad de aliviar la tensión solo motiva parcialmente la atracción entre los sexos, pero la motivación principal es la necesidad de unión de un polo con el otro. Gracias por escuchar.